también fue amante de Gala, de la mujer de Dalí, ¿no? Bueno, y dicho ya concédame, este pequeño, dijéramos, ¿no? Este pequeño chismorreo sentimental, ¿no?, de las surrealistas, pues lo que a nosotros nos interesa en realidad son las afinidades temáticas, ¿no?, de estas mujeres, que es un poco lo que vamos a ver nosotros. Entonces, para ver esas afinidades temáticas tenemos que partir de una idea surrealista, del surrealismo, ¿no? ¿Y cuál es esa idea del surrealismo? Ya habíamos dicho ayer que el surrealismo y las vanguardias representaban un movimiento de ruptura, ¿no? Es decir, todo el arte que se había creado hasta ese momento, que era un arte realista, es decir, los pintores pintaban lo que veían, ¿no? Los primeros que empiezan a decir, no, la realidad no es la realidad que está afuera, es la realidad que yo veo, ¿no? Entonces vamos a tener todos los impresionistas que van a hacer Van Gogh, que pinta los árboles azules, ¿no? Vamos a tener toda una serie de pinturas realistas, pero que no son realistas, porque no hay árboles azules en la realidad, ¿no? Los surrealistas van a decir, no, la realidad no es lo único que existe también lo que no se ve, lo escondido, ¿no? No existe solo el cuerpo, sino que existe también el alma, el espíritu. Entonces, la idea de los surrealistas es que lo real y lo irreal pueden intercambiarse. Esa duda, ¿qué es lo real?, ¿no? Esa duda es la que van a plantear los surrealistas. ¿La realidad es lo que vemos o hay algo más que no vemos, ¿no? Entonces, en esa búsqueda que hacen los surrealistas, como decíamos ayer, el que juega un papel muy importante es el inconsciente. Es decir, ¿a dónde vamos a buscar esa realidad que no existe? Pues a los sueños, ¿no? A los recuerdos de la infancia, ¿no? O a otro imaginario colectivo que son los mitos, las leyendas, ¿no? Los cuentos, todo ese mundo. Es decir, que los surrealistas van a aprovechar al máximo esa dimensión onírica, sea en las dos versiones, sea el sueño o sea la pesadilla, ¿no? El sueño como algo positivo y la pesadilla como algo que nos atormenta, que nos da miedo y todo esto. Entonces, más que la realidad, quien va a tener protagonismo en el surrealismo es la fantasía, lo maravilloso, lo extraño, lo extravagante, lo inusual, ¿no? Todo eso. Como decíamos ayer, también la búsqueda del origen, ¿no? Ayer hablábamos en Frida Kahlo que ella, en esa búsqueda del origen, sabía, de alguna forma, su pintura había ido a buscar imaginarios a la cultura preincaica, ¿no? A la cultura azteca, buscando los orígenes mexicanos, había entrado en esa cultura azteca. Bien, entonces fijaros lo que dice Breton del inconsciente, ¿no? Que el inconsciente es el lugar donde pasan las imágenes del mundo. Entonces, ya no es la realidad donde están las imágenes están en el inconsciente, ¿no? No fuera, sino dentro de nosotros. Entonces es ahí donde la poesía viene a unirse con la pintura. ¿Por qué? Porque la poesía, a través de sus procedimientos, de la metáfora, por ejemplo, o de la metonimia, ¿no? De los procedimientos poéticos, como decía Baudelaire, es capaz de conectar cosas muy alejadas, ¿no? Entre sí, que es un poco lo que querían hacer los surrealistas, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de las características. Yo os las he puesto ahí, pero no las voy a enunciar ahora porque os las voy a ir diciendo cuando vayan saliendo, de los puntos en común que tienen las artistas surrealistas. A propósito, después, si queréis, los materiales de este curso los vamos a dejar en una carpeta aquí para que, si queréis, poder copiarlo en un pen, ¿no? Para poder llevaros los materiales, así no tenéis que copiar, que veo gente ahí muy dando ahí al boli a todo meter. Bien, entonces, ¿cuáles son estas características? Por una parte, el rechazo del simbólico tradicional, ¿no? Rechazar lo simbólico tradicional es una característica común a los surrealistas y a las surrealistas. Lo que ya no va a ser común es si rechazamos lo tradicional, ¿cómo nos representamos, ¿no? Los hombres van a encontrar un tipo de representación y las artistas mujeres van a encontrar otro tipo de representación, ¿no?
Y ese tipo de representación que van a encontrar las surrealistas, pues ¿en qué va a consistir? Sobre todo en rechazar los papeles tradicionales de mujer, ¿no? Porque un artista surrealista difícilmente puede identificarse con una ama de casa, que está encerrada en su casa, que solo conoce su marido, ¿no? Después de todo lo que hemos dicho, ¿no? Es una vida absolutamente incompatible, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, por ejemplo, las artistas surrealistas van a representar la casa como un lugar de opresión. Ahora lo vamos a ver. Y cómo van a transformar la idea de la maternidad en otra cosa. Ya no va a ser una maternidad biológica, física, de crear hijos, sino que va a ser una maternidad de crear creaciones, ¿no? Y valga la redundancia. Bien, entonces esto lo vamos a ir viendo, cómo todas van a confluir en ese universo que ayer habíamos dicho que es un universo simbólico matriarcal, ¿no? Que se caracteriza precisamente por una cosa que a los surrealistas interesa mucho, y es la falta de fronteras, la falta de divisiones, la confusión de la realidad con la imaginación, ¿no? Lo que se llama la promiscuidad, pero promiscuidad en el sentido de que todo está mezclado, ¿no? Ese mezclamiento, ¿no? Está en relación con el simbólico matriarcal. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el simbolismo matriarcal se caracteriza precisamente por la falta de la lógica, la falta de la razón, ¿no? Entonces, si yo no tengo la razón, tengo lo irracional, que es lo que le gusta a los surrealistas, ¿no? Si yo no tengo la razón, tengo la locura, que es lo que le gusta a los surrealistas. ¿Entendéis? Bien, entonces, y esa dislocación, es decir, no estar en el lugar que te corresponde, y la desidentificación, es decir, no poder identificarte con las imágenes de mujer que tiene tu sociedad, ¿no? Bien, entonces lo veremos. También esto del doble matriarcal, la simbología del dos, lo explicaré. Bien, entonces voy por el primer punto, ¿no? El rechazo del mundo simbólico convencional. Claro, tenemos que contar, yo he puesto el rechazo del mundo simbólico patriarcal convencional. Vosotros diréis, ¿por qué pusiste patriarcal? Que parece raro. Pero porque lo convencional es patriarcal porque todo el arte está hecho por hombres. Hasta el siglo XX está hecho solo y exclusivamente por hombres. Entonces, poner patriarcal es redundante, pero quiero poner el acento en eso, ¿no? Entonces, fijaros cómo, para ese rechazar lo simbólico, lo primero que hay que hacer es rechazar al padre, ¿no? La figura del padre, que tan importancia tiene en la teoría psicoanalítica, ¿no? Entonces, Dorothea Tanning, fijaros cómo hace el retrato de su familia, ¿no? El padre, que es enorme allá atrás, ¿no? Pero también no solamente es gordo, grande, omnipresente, ¿no? Que está como ahí en la casa, que ocupa toda la casa, sino además no tiene ojos, fijaros, ¿no? Con esa, ¿no? Está pintado de una forma completamente deshumanizada, ¿no? Un hombre que es un ejecutivo, el típico burgués, ¿no? Con su chaqueta, con su corbata, todo ordenado, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en primer plano, ella retrata al perro con las galletas, ¿no? Y el ama, ¿no? La señora que lleva y el perro, ¿no? Entonces, bueno, es muy representativo de este rechazo de la figura del padre. Entonces, fijaros lo que dice Leonora Carrington a propósito de esto que decíamos, la realidad y la fantasía, ¿no? Dice, el mundo que pinto, no sé si lo invento yo, o creo que más bien es ese mundo el que me inventa a mí, ¿no? Esta es la idea de principios de siglo, de la confusión entre el autor y el personaje, ¿no? Tenemos Pirandello, ¿no? Que busca a los 6 personajes que buscan a ese autor. Tenemos Unamuno con Niebla, ¿no? Que también su personaje va y le dice a Unamuno, pero tú, ¿por qué me haces así, no? Esta independencia es como si la fantasía cobrara una realidad alternativa. Claro, ahora lo entendemos muy bien porque nosotros entendemos ahora lo que es la realidad virtual, ¿no? Pero poneros en los años 40, en los años 30,
hablar de una realidad paralela que no se ve, ¿no? Era como decir, ¿no? Era un momento era una cosa un poco extraña. Entonces, fijaros en este cuadro de Remedios Varo que se llama Fenómeno. Entonces, en este cuadro, como veis, la sombra es la que va vestida, ¿no? ¿Os dais cuenta? Hay una inversión, ¿no? La persona es la sombra y la sombra es la persona. ¿Os dais cuenta de cómo es? Bien, entonces es muy esa inversión, ¿no? de quién es la persona y quién es la sombra. Yo voy con mi sombra o mi sombra me lleva a mí, ¿no? Una buena sombra. Poner en discusión el simbolismo, le va a gustar a Cristina, que es vegetariana, poner en discusión el simbolismo tradicional, pues Remedios Varo, ¿qué se le ocurre? Los vampiros vegetarianos, ¿no? O sea, en el imaginario tradicional, pues el vampiro es malísimo, te chupa la sangre, ¿no? Y en cambio, para Remedios Varo, el vampiro, como veis aquí, chupa la sandía, ¿no? Que es absolutamente inofensivo, ¿no? Bien, entonces, ese rechazo de lo simbólico tradicional tiene también una vertiente en el propio encajarse de estas mujeres en el movimiento surrealista, ¿no? Ayer habíamos visto la frase de Frida: yo nunca fui surrealista, solo pinté mi propia vida, ¿no? ¿Por qué Frida decía eso? Pues decía eso porque ella no podía identificarse con el movimiento surrealista, que era un movimiento creado por artistas solo y exclusivamente hombres, ¿no? Entonces, fijaros lo que dice Dorothea Tanning, lo que dice Eleonora Carrington, ¿no? Dice, sí, mucho llamarnos musas, pero al final lo que teníamos que hacer nosotras era lo que hacemos siempre, ¿no? Limpiar. O sea, no es que los surrealistas tuvieran una concepción diferente de las mujeres. Lo mismo en esta otra cita, ¿no? Ella dice, bueno, lo que querían los surrealistas, la consideración que los surrealistas tenían de las mujeres era simplemente tenernos como musas y como revoltosillas, ¿no? Que los divertíamos, ¿no? Porque éramos unas mujeres extrañas, éramos unas mujeres extravagantes, ¿no? Que no tenían ningún... Quiero decir, dentro del movimiento nunca tuvieron la misma consideración las mujeres que los hombres del movimiento, a pesar de que las mujeres participaron de lleno en todos los movimientos de vanguardia, ¿no? Bien, si pasamos al punto de la identidad, ¿no? Que ayer estuvimos hablando y en los puntos que yo quería tocar, para hablar de esa identidad conflictiva, ¿no? Que hay en las surrealistas, ese rechazo de la identidad femenina tradicional y una búsqueda de una individualidad diferente. Entonces, esa búsqueda, ¿cómo se va a plasmar en la pintura? Se va a plasmar, por ejemplo, a través de la representación negativa entre comillas, ¿no? Es decir, a través de la fealdad. ¿Por qué Frida Kahlo no se pinta más guapa? ¿No? ¿Por qué? Porque no quiere. Ella quiere presentarse así como es, fea, ¿no? Fea, para el canon de belleza, ¿no? Para el canon de belleza, por ejemplo, claro, a nosotros ahora, a mí Frida me parece guapa, pero no, pero vosotros tenéis que leer el canon de belleza con respecto a la mujer europea, ¿no? Bien vestida, bien peinada, con el pelo liso, ¿no? Ese canon. Entonces, tenemos muchas representaciones de la máscara o de la desfiguración, ¿no? Desfigurar el cuerpo femenino, o también una representación de la identidad personal, pero a través, por ejemplo, del mito, ¿no? Lo vamos a ver. Por lo tanto, tenemos estas representaciones raras de las mujeres y aparecen, por ejemplo, la mujer fantasma, pero pintada, la mujer fantasma. La mujer salvaje, que la mujer salvaje también ayer habíamos visto algunas representaciones de Frida, representan esa mujer salvaje que nace de la hierba, que está en medio del bosque, ¿no? Que parece que es una mujer sin domesticar, ¿no? Es un animal salvaje la mujer, ¿no? Entonces, también esas nuevas representaciones del cuerpo femenino, que las vamos a ver como cuerpo abierto, como cuerpo descompuesto. ¿Os acordáis de la columna de Frida Kahlo, no?
el cuerpo abierto, el cuerpo descompuesto, el cuerpo que enseña lo de dentro en vez de enseñar lo de fuera, ¿no? Que hace ver siempre por esa inversión de la que hablábamos al principio, ¿no? Bien, pues entonces, fijaros en la representación que hace Dorothea Tanning de este cuadro que se llama Voltaje, donde no tenemos rostro de la mujer, ¿no? Solo tenemos el pelo y los ojos que están en otro lado, ¿no? Entonces es una descomposición del cuerpo femenino, ¿no? Troceado, que está en diferentes partes. Esto es lo que yo llamo la dislocación, es decir, los ojos no están en su sitio, ¿no? La cabeza no está en su sitio, no está nada en su sitio, ¿no? Esa dislocación que es descontento con la representación, ¿no? Fijaros, Dorothea Tanning siempre autorretrato. ¿Qué forma? Autorretrato, y también aquí leemos en este autorretrato esa idea múltiple, ¿no? De la personalidad. Yo soy muchas yo y yo me represento a través de esta imagen que no sería considerada una imagen muy positiva, ¿os dais cuenta? Porque es una imagen de una mujer que no tiene pelo. Entonces tenéis que daros cuenta que el pelo tiene una simbología impresionante. El pelo de las mujeres, el pelo de la cabeza de las mujeres, no, quiero decir, el pelo de las mujeres, el peinado, a lo largo de los siglos está cargado de connotaciones culturales. Por ejemplo, aquí el rubio, ¿no? Todas las mujeres de la tradición poética, esto lo saben bien los hispanistas. Las hispanistas no las veo hoy. Las mujeres de la tradición poética culta son todas rubias, no hay ni una morena, vamos. Las morenas son las serranas, si conocéis un poco la literatura española, ¿no? Las serranillas, las mujeres del pueblo, esas son morenas, pero las damas de verdad son todas rubias. Entonces, el cabello rubio tiene una connotación muy precisa, ¿no? Pues indica regalidad, indica todo bastante elitismo, ¿no? No popular. Entonces, claro, una mujer sin pelo, una mujer calva, es como si le quitaran un atributo de feminidad a la mujer, ¿no? O sea, una mujer sin pelo es como un hombre. Entonces, aquí tenemos otra vez asomando ese andrógino que ayer habíamos visto en Frida Kahlo, pero que se va a insinuar también en otras surrealistas, ¿no? Aparte de esa representación un poco, pues no en su mejor momento. Daros cuenta que en el arte, cuando se hace un retrato de una persona, y esto lo sabía muy bien Goya, ¿no? que se enfadaba siempre con los reyes que tenía que retratar, porque los Borbones eran muy feos, y claro, Goya tenía que arreglarlos un poco en el cuadro, ¿no? Entonces, hay siempre esa lucha, ¿no? Por representar, porque claro, ya que te van a hacer un cuadro, pues te pintan más guapo de lo que eres, ¿no? Porque el retrato tiene que ser un modelo para la posteridad, ¿no? Entonces, nadie utilizaría hasta el siglo XX, hasta las surrealistas, nadie utilizaría una representación de sí misma más fea de lo que es. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien, pues entonces fijaros, Leonora Fini, en este autorretrato, al contrario, o sea, sería un poco el procedimiento contrario de lo que hemos visto antes, ¿no? De Tanning. El procedimiento, en cambio, aquí es hacer un peinado talmente grande que, fijaros, la parte de arriba de la cabeza casi es tan grande como la parte de abajo, ¿no? Hay como una superposición ahí encima de la cabeza, ¿no? Y claro, porque si tienes... Es que veréis, ahora lo digo aquí, es que las mujeres no tienen cómo acertar, porque si no llevan pelo son andrógenas, pero si llevan mucho pelo se convierten en medusas, ¿no? Se convierten en brujas, ¿no? Entonces hay que andar siempre con mucho cuidado, ¿no? Para no tener ni mucho ni poco, andar así como de puntillas por la vida, ¿no? Entonces Leonor Fini, fijaros, no solamente tiene este peinado que recuerda la imagen de Medusa, que como sabéis es la gran, tenéis presente, ¿no? La representación de Medusa, que Medusa es ese monstruo de la antigüedad que cuando mira a los hombres los petrifica, ¿no? O sea, que es una súper malísima la Medusa.
Y Leonora Fini no solamente representa el pelo como Medusa, sino que para encima, la guinda en el pastel, se pone este coso rojo, este lazo rojo, ¿no? Con todo lo que implica el rojo, ¿no? El color rojo, porque podría haber buscado otro color. Entonces, ¿qué nos está diciendo Leonora Fini? Está representándose a sí misma bajo ese aspecto de la Medusa, de la mujer lujuriosa, de la mujer pasional, ¿no? No precisamente un autorretrato, ¿no? Para ponerlo en el salón, por así decirlo. Esta es otra es una fotografía de Fini, pero fijaros aquí cómo ella utiliza la máscara y cómo aquí ella utiliza estos elementos. Sería muy largo hablar de esta foto, ¿no? Pero cómo ella está jugando con la máscara y la persona, ¿no? El erotismo y todo lo demás. Esto ya lo habíamos visto ayer, lo que os decía, ese cuerpo abierto, ese cuerpo que visualiza lo que no se ve, que visualiza el dolor, que visualiza los órganos internos, ¿no? Que no se pueden ver. Lo mismo en el retrato con espinas que habíamos visto ayer. Este es el autorretrato de Leonora Carrington y también aquí Leonora Carrington, fijaros en el pelo. También el pelo parece, recuerda un poco Medusa, ¿no? ¿Por qué estas mujeres, por qué se representan tan despeinadas? ¿No? Se podía peinar un poco antes de hacer el autorretrato, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque no es el aspecto físico lo que ellas quieren retratar, sino retratar su espíritu, su carácter, ¿no? Esto es un poco como lo de Laura, que es retratar el aura, ¿no? Habéis oído hablar de esto. Entonces, ¿qué significa retratar el aura? Significa ver tu espíritu, de alguna forma. Es decir, ver lo que no se puede ver, lo invisible, ¿no? Y aquí ella se representa con estos dos símbolos que por una parte son la hiena, que representa la lujuria, y la lujuria va a volver muchas veces en la obra de estas artistas, y por otra parte el caballo, que representa la libertad, ¿no? Tiene ahí un caballo fuera y otro caballo encima de su cabeza. Fijaros, siempre buscando esa identidad alternativa. Entonces, yo no me puedo representar cómo se representaban las mujeres hasta ahora. Pues yo voy a buscar nuevas representaciones, ¿no? En esas nuevas representaciones habíamos dicho la mujer fantasma, ¿no? O la mujer inexistente, un ente inexistente. Entonces, Remedios Varo, por ejemplo, retrata la cazadora de astros. Fijaros lo que lleva la cazadora de astros, que lleva en la jaula. La luna, ¿no? La luna, el símbolo matriarcal por excelencia, ¿no? El símbolo de las mujeres. Bien, entonces fijaros la cazadora de astros. No solamente es raro ya una cazadora, porque aparte de Diana cazadora, la diosa, ¿no? La diosa clásica, Diana era una cazadora, pero luego todos los que cazan son hombres. O sea, el cazador es hombre por antonomasia, ¿no? Sea en sentido de cazar animales, sea en el sentido de cazar mujeres, ¿no? La cazadora prácticamente es la chaqueta que uno se pone, pero nadie identifica a la cazadora con las mujeres, ¿no? Entonces, estas dos formas inusuales. Por una parte, la cazadora. ¿Y qué es lo que caza la cazadora? Caza astros. Es decir, caza estrellas, ¿no? ¿Qué son las estrellas? Las estrellas son deseos, ¿no? ¿Sabéis? Deseo viene de la palabra desiderio, desideria, es decir, estrella, desiderum, ¿no? Estrellas. Nunca lo habíais pensado que el deseo está relacionado con las estrellas porque tiene la misma etimología. ¿Qué quiere decir el deseo? Quiere decir algo que no está en el mundo, porque si lo deseamos, quiere decir que todavía no lo hemos tenido. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, no lo hemos tenido. Entonces, el deseo es algo que no pertenece a la tierra. El deseo es algo que pertenece al cielo, donde nosotros no vivimos, por el momento no. Aunque lo intentamos con alguna astronave, pero no vivimos. Entonces, el deseo es algo que está más allá. Por supuesto, tampoco se puede ver. Tampoco se puede tocar, no tiene una materialidad el deseo, pero el deseo existe, ¿no? Entonces, las surrealistas van a tener muy presente
cosmovisión del deseo. Fijaros lo que os decía antes. Fijaros en esta imagen que es de Remedios Varo, donde tenemos como unas mujeres fantasmas, no sabemos, unas figuras que están femeninas además, que están dentro de la pared, es decir, están dislocadas también, porque una persona no puede vivir dentro de una pared, ¿no? Y si vive dentro de una pared no es una persona, pero tiene aspecto de persona en este caso. ¿Cómo se hace esa amalgama de cosas imposibles, ¿no? Entonces, fijaros una cita de Alejandra Pizarnik, ¿no?, que podría haber sido hechas para esa imagen precisamente de Remedios Varo, ¿no? Es decir, existe una alianza entre las palabras y las sombras, ¿no?, que es preciosa además. Fijaros, esa alianza entre las sombras y las palabras, el lenguaje, en este caso el lenguaje musical, ¿no? El lenguaje musical. Bien, podría detenerme mucho más tiempo en cada una de estas imágenes, pero no me da tiempo, ¿no? Voy a hacer así como unas pinceladas. Bien, entonces, como os decía, siempre como parte de esa identidad, esa búsqueda de identidad, de representación de lo femenino, como no, un femenino no positivo, no prestigioso, no normativo. Pues tenemos a Leonor Fini, que va a hacer una serie de composiciones sobre mujeres en los que ¿qué os recuerda esto? Veréis, os las hago ver, ¿eh? Son mujeres, pero no son mujeres. Estas son las 6 que tengo. O sea, son mujeres que por una parte la representación hace referencia a esa mujer monstruosa, ¿no? A esa mujer monstruosa, pues ¿quiénes son las mujeres monstruosas? La misma Medusa, ¿no? Sí, la Sibila, estoy buena. La sirena, las arpías, todas la esfinge, ¿no? Todas esas representaciones de lo femenino monstruoso, ¿no?, que en realidad la cultura griega va a considerarlas como femenino monstruoso, pero en una representación anterior esas figuras de mujeres que son mitad mujer, mitad animal, eran las grandes diosas del Mediterráneo, ¿no? La misma Astarte, Isis, Iris, Estela, estas representaciones de las grandes madres van a representarse, como habíamos visto ayer, ¿no?, como mitad animal, mitad humano, ¿no?, mitad humano, mitad animal, por esa idea que se tenía en la religión de la gran diosa, que lo femenino comprendía también, la gran madre, la tierra, comprendía tanto a los seres humanos como a los animales como a lo vegetal, ¿no? Esa integración de los tres mundos, lo animal, lo vegetal y lo humano. Entonces vamos a tener estas mujeres que son mujeres imposibles, ¿no?, que son mujeres al revés, pero también en esta representación de la mujer imposible, del cuerpo imposible, ¿no?, el cuerpo imposible, hay ahí una protesta hacia la representación del cuerpo femenino por parte del arte tradicional, ¿no? Bien, entonces, otro de los temas que os decía interesante es ese cómo las artistas surrealistas van a ver la casa como un lugar de opresión. Es decir, la casa, que normalmente es el lugar donde uno puede encontrar protección, calor, amor, ¿no?, la familia, que sería el núcleo, dijéramos, primitivo del bienestar de la persona. En cambio, estas artistas van a decir, no, la casa es un sitio terrible donde pasan cosas terribles. Fijaros qué moderna su concepción de las cosas, ¿no? Tenemos este cuadro de Leonora Carrington, El baño de pájaro, que es verdaderamente inquietante, porque tenemos una familia súper extraña, que no sabemos, que son como medio animales, porque tendríamos un padre, una madre y un hijo, ¿no?, aquí, el baño de pájaro, pero que no son personas, pero que tampoco son del todo animales, ¿no? Y en el fondo tenemos una casa, pero es que esa casa no tiene nada.
Esa casa es como esos escenarios del Far West, del oeste americano, ¿no? Que se utilizan para... O sea, detrás no hay nada, es una representación, es una ficción, ¿no? Entonces, las surrealistas con esta, bueno, Leonora Carrington tuvo muchísimos problemas con su padre, no he contado su autobiografía, pero vamos, se entiende su, dijéramos, su animadversión hacia la casa, hacia el padre, porque con deciros que el padre la hizo encerrar en un manicomio, con esto ya os digo bastante, ¿no? Porque era un lord inglés y entonces, bueno, no le gustaba que su hija fuera surrealista, que fuera artista. Entonces, en todos sus cuadros hay una contestación muy grande hacia la familia como lugar protectivo, hacia el padre. Entonces, eso, la casa que no puede acoger a nadie. Esa es la casa de la intemperie. Esta es la casa, ¿no? Fijaros, Alejandra Pizarnik, también parece, siempre Alejandra Pizarnik, que es la última autora que he puesto y que vive mucho después que las artistas surrealistas, va a escribir estas palabras, ¿no? Que os dejo ahí, que serían como un buen comentario a ese cuadro de Leonora Carrington, ¿no? Súper triste, como veis, ¿no? De una depresión increíble. Sabéis que Alejandra Pizarnik muere suicida. Entonces, bueno, pone fin a su vida porque le parece que el mundo ya no es un sitio, que te dé hospedaje, ¿no? Sino más bien un sitio inhóspito como es la casa para Leonora Carrington. Fijaros también otro cuadro de Remedios Varo en el que una figura se aleja de la casa y cuando esta persona se aleja parece que la puerta se abre un poquito y vuelan unos papeles, ¿no? Pero fijaros en las ventanas, ¿no? Lo que nos está sugiriendo Remedios Varo, que la casa es un sitio de vigilancia, ¿no? La casa familiar es un sitio de control, ¿no? No es un sitio donde crece la libertad o donde crecen otras cosas, ¿no? Sino la coercición y todo lo demás. Pero también Remedios Varo tiene una serie de cuadros sobre las presencias inquietantes en las casas. Es decir, fijaros, la silla que se vuelve persona, ¿no? El fantasma que sale de la silla, que saca la lengua, un fantasma burlón, ¿no? Esta es Leonora Carrington otra vez, que pinta una escena familiar. Fijaros qué escena más rara y qué familia más rara, ¿no? Cómo ella representa esta mesa familiar, ¿no? Con estos personajes que parece el padre, que es como una especie de, no sé, minotauro, no sé, ¿no? La madre que parece un ciervo extraño con esta túnica, ¿no? Las dos niñas, qué tristeza de casa, qué colores negros, ¿no? ¿Os dais cuenta qué ambiente opresivo que hay en este cuadro, ¿no? Que podríamos comentar, pero nos llevaría mucho tiempo. Lo mismo Dorotea Tanning, fijaros, me encanta, esto es lo de la pedicura con los peces, ¿no? Que hacen en Corea o por ahí, ¿no? Estás en tu casa, o sea, esta intrusión, la casa con la trucha que te mira, ¿no? Hay ahí una serie de elementos, ¿no? Que están diciendo, bueno, pues la casa no es un sitio tan tranquilo como creíamos o tan anodino como creíamos, ¿no? Siempre Alejandra Pizarnik nos sugiere esta reflexión, ¿no? Porque dice, bueno, quizá no seamos seres humanos, ¿no? Si no solo tenemos apariencia humana, dice Pizarnik, ¿no? Porque dice ella, si yo me identifico, y esta es una cosa interesante porque nos está diciendo de esa huida de las artistas, es decir, si yo no me identifico con lo humano, yo voy a tener mucha más libertad, ¿no? Es lo que está diciendo Alejandra Pizarnik, porque lo humano es sota caballo, iba a decir rey, pero no hay, porque es hombre o mujer, ¿no? Sota o caballo, no hay más representaciones, o masculino o femenino, ¿no? Porque por el momento no tenemos todavía representaciones de 3, 4 de los otros números, ¿no? Que nos faltan. Esperemos tenerlos pronto. Bien, entonces lo que os decía es que estas artistas se rehacen en esa idea del origen, de la búsqueda de los orígenes y en esa idea de la huida, ¿no? Y en esa idea de la representación personal a través del mito, pues
Leonora Carrington, por ejemplo, ¿qué hace? Lo mismo que había hecho Frida Kahlo con el mundo precolombiano, pues Leonora Carrington lo va a hacer con las leyendas celtas. Es decir, todo su imaginario va a salir de los personajes de las leyendas celtas, que no por nada los celtas, sabéis que es una sociedad matriarcal. Ayer os hablaba de las piedras, ¿no? De las piedras de los santuarios celtas, ¿no? Remedios Varo, en cambio, va a confiar más o va a retratar más o a pintar más esas presencias sobrenaturales, es decir, lo que no podemos ver, ¿no? Esas presencias que están dentro de la casa, en los muros, ¿no? Por lo tanto, esas fuerzas un poco caóticas, ¿no? Y Pizarnik, como hemos visto, y también Carrington, de alguna forma, en sus cuadros, en vez de decantarse por este simbólico diurno, como habíamos visto ayer en Frida Kahlo, ¿no? El simbólico del sol, de la luz, no, van a decantarse por el simbólico nocturno, que es el simbólico matriarcal, es decir, la oscuridad, lo que no se conoce, lo que da miedo, ¿no? Porque no lo conocemos. Entonces, todo esto, si nosotros lo consideramos como en esta lectura que yo hago bajo el símbolo de la Grande Madre, entonces tenemos una explicación también de por qué se trastoca la materia. Es decir, lo humano se convierte en piedra, la piedra se convierte en humano, la silla se convierte en rostro, el rostro se convierte en otra cosa, ¿no? Esa negación, porque esa negación de la lógica, esa negación de la palabra racional, es decir, la búsqueda de todo lo irracional y ese trastocamiento entre los tres elementos que constituyen la Gran Madre, es decir, el espacio, el tiempo y la materia. O sea, espacio, tiempo y materia van a intercambiarse. Es decir, el tiempo ya no va a ser para adelante, el tiempo ya no va a ser lineal, ¿no? De ahora para el futuro y pasado. Porque en la idea que nosotros tenemos del tiempo, el tiempo es una línea. De hecho, nosotros decimos la línea cronológica, ¿no? Entonces, la línea cronológica es una línea recta, ¿no? Pasado, presente, futuro. No, para las surrealistas el tiempo no es pasado, presente, futuro. Para las surrealistas el tiempo es el tiempo de la Gran Madre, el círculo, que puede ser pasado, puede ser presente, puede ser futuro, pero todo junto. Ahora explico. Ahora me explico. Aquí tenemos a Pizarnik, ¿no? Fijaros, ayer habíamos visto a Frida Kahlo que dice: yo siempre estaba acompañada de mí misma. Lo dice cuando es mayor. Yo estoy acompañada de mí misma cuando yo era pequeña, cuando yo era niña. Es decir, Frida Kahlo de mayor siempre se acompaña de Frida Kahlo pequeña. ¿Entendéis? Claro, de Frida Kahlo mayor no, pero de Frida Kahlo pequeña sí, porque la idea es como la matrioska, ¿no? La Frida grande contiene la Frida pequeña. ¿Entendéis? Entonces, fijaros lo que dice Pizarnik, ¿no? Yo era niña recuerdo mi niñez cuando yo era una anciana, ¿no? O sea, pone juntos la anciana y la niña, ¿no? Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol, fijaros, cuando era niña, es decir, ayer, es decir, hace siglos, ¿no? Ese desordenamiento del tiempo, ¿no? Que es muy interesante. Ese desordenamiento del tiempo, de la materia y del espacio, ¿no? Lo encontramos también, por ejemplo, en las esculturas que hacen las surrealistas. Remedios Varo hace este Homo Rodans, ¿no? Que no solamente es una mezcla en los materiales, de materiales diferentes, porque está hecho de alambre y huesos de pollo, sino que en la misma representación hay una mezcla ¿entre qué? Entre lo humano y lo mecánico, ¿no? Que habíamos dicho ayer que es algo que le gusta mucho a la vanguardia, ¿no? Lo humano y lo mecánico se funden, ¿no? Entonces ya no tenemos piernas, sino que tenemos ruedas, ¿no? En la misma línea, este me gusta más, de Remedios Varo, que se llama locomoción capilar. Porque yo no entendí este cuadro, he estado pensando mucho rato, lo que he entendido es que el pelo sirve para la locomoción, pero con lo cual
quiere decir que el que tiene mucho pelo lo tiene todo arreglado, ya no se compra coche. Pero no he entendido muy bien que si lo que hace locomocionar, o sea, el movimiento lo produce la barba esta o el pelo este que es así en plan la nube por encima. Tengo mis dudas, pero vamos, lo que me queda claro es que tiene que ver con el pelo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Es esa negación de lo lógico, esto es, la negación de lo lógico, de lo lineal, ¿no? Esa puesta en duda de lo lineal. Entonces, ¿qué pasa? Que es un modelo de realidad mucho más dinámico, ¿no? Donde hay, como decía al principio, ¿no? Donde una cosa puede convertirse en otra, ¿no? Y convertirse en otra, y ser todas al mismo tiempo. Entonces, como dice Pizarnik, la jaula se convierte en pájaro, ¿no? Que es muy bonita esta metáfora, ¿no? ¿Qué haré con el miedo? Porque claro, también los surrealistas y las surrealistas van a recuperar todos esos sentimientos, ¿no? Que luego nuestra sociedad de consumo va a sacarle tanto provecho, ¿no? El miedo, fijaros las películas de terror, la cantidad de dinero que sacan, ¿no? Y funcionan con eso, ¿no? Con hacer llamamiento a esos sentimientos que normalmente pues hasta ese momento no habían sido utilizados en el arte, ¿no? Entonces, fijaros, pasar de una cosa a otra. Esto es El gato helecho, de Remedios Varo. Claro, fijaros que este es un procedimiento metonímico, ¿no? Esto es la metonimia llevada a la pintura. Es decir, dos cosas que están juntas, que una se convierte en la otra, ¿no? El gato va por el bosque, el helecho está en el bosque y entonces el gato se convierte en helecho. Pero también podría haber sido el helecho se convierte en gato, ¿no? ¿Entendéis? Bien, entonces, ¿esto qué es? Pues esto está relacionado con esa complexio oppositorum, es decir, los opuestos complejos, ¿no? El complejo de los opuestos, lo complejo y los opuestos juntos, ¿no? En el que precisamente el cuerpo se presenta, veréis en Carrington, como fantasma. Este es uno de los cuadros de Leonora Carrington, donde ella, como os decía, recurre a la mitología celta, donde están los gnomos, ¿no? Estos hombrecitos, estas presencias de los bosques que no se sabe muy bien quién son, ¿no? Los duendes, ¿no? Esto. Bien, fijaros, Dorothea Tanning, lo mismo. Este es el cuadro que dicen que hizo enamorar al Max, que viendo este cuadro se enamoró de Dorothea Tanning, ¿no? Cumpleaños. Entonces, fijaros aquí, también aquí hay la idea de la casa como un lugar inquietante, porque en esta casa ella abre la puerta, pero la puerta no te lleva a la calle, te lleva a otra puerta, que te lleva a otra puerta, que te lleva a otra puerta, ¿no? ¿Lo veis? Entonces, aparte de la simbología con la que ella se presenta, que es una mujer también como medio salvaje, veis que crece en su falda, crecen aquí unas ramas como si fuera un árbol, ¿no? Y además está acompañada de este animal que no se sabe muy bien, que debiera ser un animal doméstico, pero que en realidad no es un animal doméstico, no sabemos qué tipo de animal es un animal muy raro. Entonces, Dorothea Tanning ya está insinuando otra de las figuras que les gusta mucho a las surrealistas, y es la idea del laberinto, ¿no? Una puerta que lleva a otra puerta, una puerta que lleva a otra puerta. Fijaros, lo tenemos en Remedios Varo, en este cuadro que se llama Tránsito Espiral, el laberinto, y lo tenemos también en Leonora Carrington, laberinto, ¿no? Ella ya lo llama laberinto. Bueno, entonces no hace falta que os diga qué forma tiene el laberinto, redonda, ¿no? O sea, tiene la forma del círculo de la Gran Madre. Tampoco hace falta que os recuerde que el laberinto más famoso, ¿cuál es? El laberinto de Creta, ¿no? El laberinto del Minotauro. Y la sociedad cretense se caracteriza precisamente por ser una sociedad matriarcal, ¿no? Entonces tenemos en la idea del laberinto, tenemos un símbolo matriarcal muy fuerte, que luego en nuestra sociedad patriarcal va a adquirir una connotación bastante negativa, ¿no? Porque el laberinto es como un lío del que no puedes salir, ¿no?
pero en realidad sí se sale, ¿no? De hecho, el relato de Teseo, ¿y cómo se sale del laberinto? Pues se sale teniendo una amiga que sepa coser y que tenga un hilo, ¿no? Entonces, dijéramos que el laberinto es una construcción matriarcal, ¿no? Y que tiene una llave matriarcal. Pero claro, si tú no sabes coser y no tienes hilo, pues el laberinto es una cosa muy mala para ti, ¿no? Bueno, esto del laberinto merecería toda una clase, pero no me puedo quedar con el laberinto. Bien, entonces dijéramos que todas estas artistas, o esta es la idea que yo me he hecho, es que desde esa simbología matriarcal, esa simbología matriarcal es una fuente de inspiración para sus obras, ¿no? Entonces, la misma Pizarnik dice, lo matriarcal revela sombras interiores, lejanas, desconocidas, insospechadas. Es decir, lo matriarcal es un simbólico que hasta que llegan los surrealistas nadie va a descubrirlo, en plan masivo, quiero decir. Es decir, que se presenta como un imaginario todavía virgen por descubrir, ¿no? Y entonces un imaginario que puede representar una buena alternativa al imaginario tradicional, ¿no? Es eso. Entonces, siguiendo esa idea, pues dijéramos que Remedios Varo y Leonora Carrington van a aplicar esa idea de lo fantástico a la vida cotidiana. Y en el caso de ellas dos, además que Leonora Carrington y Remedios Varo son dos apasionadas de espiritismo, de ocultismo, de brujería, ¿no? Entonces, ellas dos especialmente van a llevar todo lo que es el mundo de la magia, el mundo de lo fantástico, el mundo de lo maravilloso al mundo doméstico, ¿no? Entonces, fijaros, Remedios Varo pinta naturaleza muerta resucitando, ¿no? O sea, la naturaleza muerta pues es el típico bodegón con las manzanas ahí muertas de risa, ¿no? Y en cambio ella ¿qué hace? Imagina que esta naturaleza muerta resucita, ¿no? Es muy bonito esta idea. Bien, entonces uno de los últimos puntos que quiero tocar es el de la maternidad como creación artística, ¿no? Porque es una idea que se repite en todas estas autoras, es decir, engendrar, alumbrar, gestar, hacer mediante el arte del dibujo del tejido. Esos son los temas, por ejemplo, de Remedios Varo, que tiene todos estos títulos, como veis aquí, la creación de las aves, os lo enseño. Por ejemplo, en la papilla celeste, ¿no? Vemos una mujer que está dándole la papilla a la luna. Veis que en Remedios Varo es la que había hecho La cazadora de sueños, ¿no? Eso de tener en la luna dentro de una jaula también nos llevaría a una interpretación, ¿no?, muy lejos si queremos hablar de eso. Pero, por ejemplo, ves esto, nacer de nuevo, y también en este cuadro está la luna, ¿no? Nacer de nuevo, salir, no se sabe de dónde sale. La luna la tenemos dos veces, la tenemos arriba y la tenemos abajo. Y la tenemos abajo. Bueno, el último punto de verdad, el doble matriarcal, ¿no? Entonces, ayer habíamos hablado de este doble matriarcal. En el cuadro de las dos Fridas, ¿no? Habíamos dicho que una primera interpretación podía ser eso, la división de la Frida que sufre, de la Frida que está más o menos que no sufre, ¿no?, dijéramos de alguna forma, la que tiene la sangre, la que no lo tiene, ¿no?, la que está ensangrentada y la que no está, la Frida europea y la Frida mestiza, ¿no?, la Frida mexicana, pero también habíamos dicho que ese doble está en correspondencia con lo que yo había llamado el doble matriarcal. El doble matriarcal es lo que hace unos segundos estaba explicando, es decir, toda mujer está acompañada por su propia figura, que es la figura de su infancia, ¿no? Toda mujer lleva dentro de sí la niña que ha sido, ¿no? Y cuando será una anciana, llevará dentro de sí las tres mujeres que es decir,
será anciana, pero dentro de ella vivirá la mujer de media edad y la niña, ¿no? Hasta conseguir esa trinidad de la que hablábamos ayer. Entonces, daros cuenta que el doble, el 2, que es lo que ponía al principio en mi diapositiva, el 2, sí, el 1 es el número masculino, el 1 es masculino, Dios es 1 y es masculino. El 2, en cambio, explicar esto también me llevaría mucho tiempo, así que voy a ir así como sumariamente, pero después podéis hacerme preguntas. El 2, en cambio, es el número que representa lo femenino, porque las mujeres son las únicas humanas que pueden ser 2 siendo 1. Es decir, el hecho de tener el feto dentro de nosotras mismas, llevar otra vida dentro de nosotras mismas, hace que nosotras seamos 2 en 1, aunque sea una banalidad y no estoy haciendo publicidad al producto. O sea, es el número 2. Entonces, ese 2 está relacionado con el doble, el número 2, ¿no? Sería un poco complicado. Bien, entonces, ¿cómo ese doble matriarcal se representa el 2? ¿Cómo se representa dentro de en las artistas surrealistas? Pues se representa en Frida Kahlo como el desdoblamiento de sí misma, pero en otras artistas, y esto es lo que me interesa, se representa como la otra amiga, como la amiga, la otra mujer que me hace de espejo, ¿no? Que es mi amiga, que es mi cómplice, que de alguna forma también soy yo, ¿no? Porque ella y yo somos mujeres y entonces es el mismo espejo el que nos mira. Entonces tenemos una serie de cuadros en las que las surrealistas pintan a dos mujeres juntas, como si fueran una única persona en dos lados del espejo. Entonces tenemos, por ejemplo, Carrington, que pone brujas juegan al cubilete, que esto es precioso, ¿no? Porque son las brujas que juegan al cubilete, o sea, unas brujas que se supone que tienen que ser, y aquí también hay una crítica al imaginario tradicional, ¿no? Que quiere que las brujas sean muy malas, que maten a gente, que se coman a los niños, ¿no? Y en cambio Leonora Carrington dibuja dos brujas que lo que les gusta es jugar al parchís, ¿no? O sea, que son unas brujas buenísimas, unas brujas como de tu familia, ¿no? Como si fueran tus tías, ¿no? Leonora Fini, dos mujeres que viajan en un ferrocarril, ¿no? Es muy bonito también porque efectivamente es casi como si fueran dos gemelas, ¿no? Llevan el mismo gorro, llevan casi el mismo vestido, ¿no? Enseñan más o menos la misma pierna, en fin. Lo mismo Leonora Fini en este cuadro que se llama Par, ¿no? Y vuelve el número 2, ¿no? La simbología del 2, el par. Y otro cuadro de Leonora Fini, el par entrelazado, que así como se puede ver así por aquí, estamos ahí diciendo, bueno, puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un hombre y una mujer, pero luego si lo vemos que las dos llevan tacones y entonces ya como que nos parece que son dos mujeres, ¿no? O no se sabe, queda ahí ese andrógino, ¿no? Que es un poco, pero ya no es la pareja hombre y mujer, sino que ya todo lo más es el par andrógino, es decir, dos personas que no se sabe si son hombres o si son mujeres, ¿no? Bueno, lo dejaría aquí porque hay millones de puntos que se podrían sacar de estos apuntes que yo he puesto, pero quería dar así como unas pinceladas haciendo un recorrido para que os quedarais con algunas de las ideas que pienso pueden ser interesantes. Muchas gracias. No, para empezar, darte la enhorabuena para este recorrido tan fantástico entre estas pinturas tan interesantes. La pregunta era sobre... Yo, por ejemplo, entre ellas, la que conozco más eran Leonora Carrington y Remedios Varo. Yo veo que ellas dos utilizan mucho la ironía como arma un poco para romper con el patriarcado, con el estereotipo de las mujeres. Y quería preguntarte si también en las otras pinturas hay esta utilización, porque las escritoras, por ejemplo, utilizan mucho la ironía para
defenderse del patriarcado para trazar como una línea. Sí, también en Frida, en Leonor Fini, en Dora Tanning hay esta utilización de la ironía, porque no sé, en alguna se ve más, en alguna lo veo menos, no sé, quizás tú que has investigado más en profundidad, si puede ser una línea de investigación. Sí. Sí, yo creo que sí, que hay una... Bueno, en Frida Kahlo desde luego, porque Frida Kahlo todo el rato se toma el pelo a sí misma y, como decíamos ayer, en el diario no se lo toma en serio, ¿no? Siempre intenta reírse de las circunstancias más trágicas, ¿no? Un poco también le pasa esto a Alejandra Pizarnik, a pesar de estas citas que he puesto, que Pizarnik es tristísima y que después de que te la lees te entran ganas de un poco de suicidarte, a ti también, pero en muchas de sus obras, ¿no? Siempre consigue, por ejemplo, en las obras en prosa, ¿no? Ella llama la señora muerte, ¿no? Le dice, yo soy la señora muerte. Sí, viene la muerte y le dice, yo soy la señora muerte, ¿no? Y le dice, sí, yo también soy la señora muerte. O sea, hace un juego ahí que casi diríamos macabro, ¿no? Pero claro, macabro, porque si nosotros, nuestra concepción es que la muerte es algo malo, ¿no? Cuando la muerte no es algo terrible, definitivo, sino que es algo más que se afronta como parte de la vida, ¿no? Que es un poco también la idea a la que se está volviendo ahora, ¿no? Tener una buena muerte, que era una idea medieval, tú lo sabes bien, ¿no? Entonces, bueno, ya no se tiene miedo a la muerte y una forma de exorcizar la muerte, desde luego, es la ironía, ¿no? Pero además yo creo que el humor de las artistas es un humor pero bastante ácido, ¿no? A veces, porque ahí en el fondo, todas las artistas en el fondo tienen dijéramos, su tristeza de fondo está relacionada, independientemente de sus circunstancias personales, biográficas, está relacionada con el hecho de no tener reconocimiento. Es decir, un artista tiene más o menos reconocimiento, pero siempre es reconocido como artista, más pequeño, más grande. En cambio, una mujer... si es una artista pequeña, la consideran como una loca, la loca al pueblo, y si es una artista ya a nivel más, dijéramos, más grande, pues en el mejor de los casos es una artista siempre de segundo orden, ¿no? Primero están los artistas hombres con mayúscula y luego pues las artistas mujeres, ¿no? Entonces esa falta de reconocimiento es una puñalada muy fuerte, ¿no? Porque imaginaros estos egos que hay por ahí sueltos, que no fueran reconocidos, habría que, no sé, el Ronaldo de la situación, ¿no? Que no lo reconocieran, que no reconocieran su gran arte, ¿no? Estaría el pobre como muy amargado, ¿no? En el fondo, como diciendo, yo soy un gran jugador y cómo es que nadie se da cuenta de esto, ¿no? O sea, imaginaros lo que puede ser eso en la vida de una persona, ¿no? Gran parte de nuestra identidad somos lo que somos porque los demás nos reconocen con eso. Y si no te reconocen, pues vives una vida bastante mala. Gracias. ¿Más preguntas? Más preguntas. A mí me ha llamado mucho la atención la de las mujeres en el tren, ¿no? Porque, en el tren. Aparte de cierto lesbianismo que es presente, ¿no? También en otras obras, sino la ocupación del espacio público, ¿no? También esa, no sé, a mí me ha parecido una ruptura del orden, ¿no? Simbólico patriarcal, porque claro, en teoría se sigue a las mujeres, ¿no? Estar muy compuesta, con la pierna, ¿no? Digamos, muy cerrada. En cambio, ¿no? Está en el tren. Mientras nosotros, los hombres, nos concedimos, ¿no? Invadir el espacio, ¿no? Incluso tener los pies en el otro asiento, ¿no? Y esto me ha llamado mucho la atención, que son relajadas, ocupan el espacio, tienen la pierna abierta, ¿no? No sé. Sí, es eso, la ocupación de no solamente un espacio que no les pertenece, sino dos mujeres que viajan solas, ¿no? El hecho de viajar, el hecho de romper lo doméstico, ¿no? Esto es ya una característica totalmente no surrealista, sino de todas las mujeres de vanguardia. Tú que vas a hablar de las
de las Musidora. mujeres de esta cine. artista, ella hacía lo mismo, ¿no? Una ocupación de lo público, pero está también, se me ha venido a la cabeza pensando en lo que tú ibas a hablar, hoy, ¿cómo se llama? Se me ha ido. Esta autora de cine mudo, Elvira Notari, ¿no? Que es una de las primeras directoras de cine que hay en Europa, que es una italiana, napolitana. Entonces ella hace películas mudas en 1907, 1908, es decir, cuando nacen las surrealistas. Y ella, Elvira Notari, es la primera que representa a una mujer, es una escena muda en la que una mujer se sube a una carroza, ella sola, ¿no? Porque en aquella época no sé si había coches, había muy pocos, se sube a una carroza y se va dando vueltas por Nápoles ella sola, ¿no? Entonces dice que cuando proyectaron eso fue como, ¿no? Como un súper escándalo, ¿no? Como una mujer va sola en una carroza por ahí dando vueltas por Nápoles, ¿no? Y entonces es eso, es la ocupación de un territorio que no les corresponde a las mujeres, ¿no? Claro, a nosotros todo esto ahora nos suena un poco a chino, pero claro, hay que ponerse en la época en la que estas mujeres hacían su obra, ¿no? Sí.